Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a esta noche, hermanos y hermanas. Como siempre es un placer para mí estar aquí con ustedes para presentarles la palabra de Dios. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a ir en la Biblia al libro de Génesis capítulo 11. En lo que van buscando Génesis capítulo 11, quiero compartir con ustedes un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Cuando corremos una carrera, ¿verdad? Vamos corriendo cada uno en nuestro lugar, ¿verdad? Y esperamos el comienzo. De repente alguien nos da el señal, ¡vamos! Y todos se arrancan corriendo. Yo he escuchado que algunos entrenadores han dicho que el que gana esa carrera es el que le dio importancia a cada paso. No solo en cómo comenzó o en cómo terminó, pero del principio al fin, el que le dio importancia a cada paso donde iba corriendo. Amén. Les quiero decir, en esta semana del Congreso Familiar 2026, el que sale adelante después de este congreso es el que le da importancia a cada paso. Amén. De los servicios en la mañana a los servicios en la tarde, los servicios de los niños, los servicios de los jóvenes, los servicios de la noche. El que busca importancia, el que le da importancia a cada momento que tenemos en este lugar es el que sale adelante. Amén. Entonces, cada que escuchamos las alabanzas, cada que escuchamos un predicador, ¿verdad? Un pastor aquí predicándoles la palabra, dale importancia a cada momento. Amén. Porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros en cada uno de estos tiempos. Busquemos en cada vez que nos juntamos, cada vez que nos reunimos, busquemos lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. En esta noche quiero hablar con ustedes un poquito del evangelismo. Amén. Pero vamos a hablar del evangelismo. No voy a dar una enseñanza aquí de cómo evangelizar, sino cómo podemos nosotros cultivar un corazón de evangelismo, una actitud de evangelismo. Amén. Vamos aquí a Génesis capítulo 11 y vamos a ver en la historia de Abraham y su sobrino Lot. Vamos a ver 3 veces, 3 diferentes instancias cuando Abraham salvó a su sobrino Lot. ¿Listos? La historia de Abraham comienza en Génesis capítulo 11. Voy a leer la escritura y luego vamos a orar. Amén. La palabra de Dios dice así. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán era el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Vamos a bajar aquí a 31. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai y a su nieto Lot y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar. Cerremos los ojos, abrimos los corazones. Señor Dios, te damos gracias en esta noche.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la revelación que nos vas a dar en esta noche. Por un corazón del evangelismo, un corazón de alcanzar a nuestro prójimo con la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, que no vamos a salir de esta noche con el mismo corazón. No vamos a salir de esta noche sin tener un cambio de corazón hacia los perdidos. Te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra y bendice el que escucha tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué está sucediendo en esta historia? En esta historia, la Biblia dice que Taré tenía 3 hijos, pero su hijo Harán murió antes de su padre Taré. Ahora, hay unas dolencias, hay unos dolores que yo no conozco y hay unos dolores que yo no deseo conocer. Amén. Este es uno para mí. Yo no deseo conocer, yo no deseo conocer este dolor de perder a un hijo, a uno menor de edad que uno de mis hijos. El año pasado o el congreso pasado vine con uno de mis hijos y mi sobrino, los dos tenían 20 años. Esta vez vine con mi otro hijo que tiene 17 años. Ese es un dolor que yo no quiero conocer. Amén. Yo no quiero saber ese dolor. Me imagino que ese dolor es un dolor tan profundo. Y en esta historia, Taré tuvo un hijo que se llamaba Harán, y Harán murió antes de su padre. Ahora, cierto día, dice el verso 31, Taré dice a su hijo Abraham y a su sobrino, a su nieto Lot, dice: vamos a salir de aquí. No nos quedamos en este lugar donde murió mi hijo, ¿verdad? Vamos a otro lugar. Vamos a establecernos en otro pueblo, en otra tierra. Y salieron de su tierra y llegaron a un pueblo con el mismo nombre de su hijo que falleció. El hijo de Taré se llamaba Harán y llegaron a un pueblo que se llamaba Harán, y la Biblia dice que de allí no avanzaron. Ellos no pudieron dejar a la memoria de Harán atrás. Ellos no pudieron dejar a ese dolor atrás. Cuando llegaron a un pueblo con el mismo nombre de su hijo, Taré dice: aquí me quedo. Y la Biblia dice así en el verso 32, que Taré murió mientras estaba en Harán. Yo pienso que este versículo tiene doble sentido. Este versículo no solo es que Taré murió físicamente, falleció físicamente en ese pueblo, pero en la memoria de su hijo que había fallecido, Taré estaba vivo, tenía oxígeno en sus pulmones, pero Taré no tenía vida. Taré por dentro estaba muerto. Aunque su cuerpo todavía caminaba en este mundo, no tenía vida. Hermanos y hermanas, yo he trabajado muchos años con alcohólicos y drogadictos. Yo he trabajado muchos años con gente que batalla con enfermedades mentales y emocionales. Y yo he conocido a gente que, aunque están vivos, no tienen vida. Amén. Están perdidos, no tienen dirección, no tienen identidad. Y por eso están buscando algo para calmar el dolor un poquito. Y por eso buscan a la botella, o por eso buscan a la pastilla, o por eso buscan al cigarro, o por eso buscan a la cocaína, ¿verdad? Porque en ese momento, solo por un momento, pueden sentir relajo del dolor que sienten ellos. Amén. Están vivos, pero no tienen vida. Yo me imagino que en esta historia lo mismo había sucedido con Taré. Estaba vivo, pero en la memoria y el dolor de su hijo que falleció,
Taré murió. No pudo avanzar, no pudo avanzar más allá de la memoria y el dolor de su hijo. Pero vamos al capítulo 12, Génesis capítulo 12 y verso 1. La palabra de Dios dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. La familia de Lot, la familia de Abraham, se quedaron atados en el pueblo de Harán. Pero en este instante, Dios le dice a Abraham: salte de ese pueblo. Y Abraham se salió de ese pueblo, pero se llevó a su sobrino Lot, el hijo de su hermano que falleció. Entonces, en este instante, Abraham salvó a Lot de la memoria y el dolor de su padre que había fallecido. Amén. La primera vez que Abraham salvó a Lot, lo salvó de un dolor emocional, lo salvó de un dolor de la mente, del corazón. Amén. Vemos en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, vemos en la Biblia que Cristo también pagó el precio para nuestros dolores emocionales y nuestros dolores mentales. ¿Sabes dónde está eso? En el jardín. Cristo, la Biblia dice, estaba orando, ¿verdad? Estaba preparándose porque sabía que iba a ser arrestado y iba a ser crucificado, ¿verdad? Una muerte una muerte muy fea para uno, ¿verdad? Una de las peores maneras de morir es ser crucificado. Cristo sabía que el momento ya llegó, ¿verdad? Él va a ser crucificado. Y la Biblia dice que en el jardín Cristo estaba orando, y la Biblia dice que estaba tan estresado en ese momento que parecía que estaba sudando sangre. La ciencia nos dice hoy que un ser humano puede llegar al lugar donde tiene tanto estrés en su vida que las venas bajo de su piel se revientan, se explotan, y la sangre que está abajo de la piel comienza a salirse con el sudor y parece que uno puede estar sudando sangre. Es el sudor mezclado con sangre. Amén. Y en esos tiempos, cuando uno llega a ese lugar donde está tan estresado que eso sucede y parece que está sudando sangre, es porque ha llegado a un lugar de donde ya no regresa. Uno puede llegar a un lugar donde su sistema de emoción ya está tan derrotada, destruida, ¿verdad? Muchos ya no regresan de ese lugar. Muchos ya ahí quedaron, ¿verdad? Ya no regresan a la felicidad, ya no regresan al gozo, ya no regresan a ser normales, ¿verdad? Porque ese sistema de su cuerpo ya está destruida. Cristo pagó el precio para nosotros en nuestras emociones y nuestras mentes. Amén. La salvación que Cristo ofrece es completa. En el jardín, Cristo ganó esa batalla para cada uno de nosotros, para que nosotros seamos victoriosos hoy día. Amén. ¿Quién recibe esa victoria? Amén. En el capítulo 13 de Génesis, la Biblia dice que el negocio de Abraham creció tan grande que para Abraham
era simple tomar su negocio y darle mitad de su negocio a su sobrino Lot, ¿verdad? Se pararon en una loma y vieron el valle, y Abraham le dice a Lot: te voy a dar mitad de mi negocio, así tus siervos y mis siervos no andan peleándose, ¿verdad? No se están agarrando a golpes. Te voy a dar mitad de mi negocio, vas a tener materiales, vas a tener finanzas, vas a estar bien, ¿verdad? Y te voy a dar para escoger qué lado del valle quieres. Y Lot mira el valle y dice: yo quiero el lado, acá de este lado, donde están las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Allá la tierra se ve mejor para las cosechas. Allá hay ciudades donde hay negocios con dinero. Y Abraham dice: está bien, ve. Y la Biblia dice que Abraham se fue al otro lado del valle, donde no habían ciudades con economías, donde no había dinero y donde la tierra no parecía tan bien, que iba a producir muy bien. Pero la Biblia dice que en ese año Abraham cosechó al 100 por uno, ¿verdad? Dios todavía estaba, la bendición de Dios todavía estaba sobre Abraham. Y vemos en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 14, vemos que la palabra de Dios dice, la Biblia dice, que llegaron a unos reyes a las ciudades de Sodoma y Gomorra y comenzaron a robarles, comenzaron a destruir el pueblo, y se llevaron a muchos cautivos, incluso a Lot. Y los reyes de esas ciudades fueron a la guerra contra los reyes que robaron todo su dinero, todo su oro, su plata, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad? Y esos reyes no pudieron rescatar a su gente. 4 reyes contra 5 reyes, y no pudieron en la batalla rescatar a su gente. Y la Biblia dice que Abraham se dio cuenta de que su sobrino se lo llevaron. Y Abraham dice: hombres, siervos míos, vamos a la batalla, porque vamos a rescatar a mi sobrino Lot. Y ahí van a la batalla. Imagínense, Abraham ya anciano, ya muy avanzado en su edad, y entró a la batalla. Él con su espada allí batallando. Tenía tanta fuerza, tenía tanta vida dentro de él, que él en su edad avanzada todavía estaba ahí batallando. Y la Biblia dice que Abraham pudo rescatar a la gente, y pudo rescatar a la plata y al oro, y regresarlos a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo que los reyes no pudieron hacer, un siervo de Dios sí pudo hacer. Amén. Entonces nosotros, hay tiempos cuando vemos quiénes son tal vez los políticos encargados, ¿verdad? ¿Por qué ellos no están haciendo esto y otra cosa para que yo viva bien? Pero la Biblia dice que cuando los gobernadores no pueden hacerlo, un siervo de Dios puede hacerlo. Amén. Uno que conoce a la cara de Dios puede hacerlo. Amén. Uno que sabe cómo orar. Uno que sabe cómo profetizar la palabra de Dios. Uno puede cambiar circunstancias cuando los gobernadores y los reyes no pueden. Ese es el poder que tenemos nosotros por dentro. Amén. La segunda vez que Abraham rescató a Lot, rescató a su cuerpo. Era el cuerpo de Lot que se llevaron, y Abraham fue a la batalla y rescató al cuerpo de Lot. En esta tarde ustedes escucharon una prédica de la hermana Nancy y la pastora Annette, que Dios, Cristo, ha pagado el precio para tu cuerpo. Cristo ha redimido tu cuerpo. Amén. La salvación que Cristo la salvación que Cristo ha pagado el precio por nosotros, no solo es una salvación espiritual,
Es una salvación de nuestras emociones, nuestra mente. Es una salvación de nuestro cuerpo. Sanidades para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos a ver aquí. En el Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 y el verso 1. Vemos aquí una historia donde Dios llega a Abraham. Y la Biblia dice que Dios y Abraham tienen una conversación, ¿verdad? Dios y Abraham pasan un tiempo juntos, comiendo juntos, ¿verdad? Y Dios, cuando ya se va del hogar de Abraham, Dios hace una pregunta a sí mismo, a él mismo, ¿verdad? Vamos a ver, deja leerlo aquí. Vamos al Génesis capítulo 18 y verso 16. La palabra de Dios dice así: después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Y dijo el Señor: ¿ocultaré mis planes de Abraham? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Ocultaré mis planes de Abraham? ¿Escondo mis propósitos o se los revelo a Abraham? Ahora, ¿a cuál era el plan? ¿A cuál era el propósito en ese momento de Dios? En ese momento, Dios iba a las ciudades de Sodoma y Gomorra para destruir esas ciudades. Dice Dios en esta escritura, dice Dios que los pecados de Sodoma y Gomorra eran tan grandes que Él vino a ver si era cierto. Él vino aquí a la tierra a ver si los pecados de Sodoma y Gomorra eran como Él había, eran tan grandes. Y si el Dios no encuentra unos hombres justos, va a destruir a la ciudad. Ahora, ¿cuál es el problema para Abraham? El problema para Abraham es que su sobrino está en la ciudad. Imagínense que Dios viene a uno de nosotros, ¿verdad? Dios viene a uno de nosotros, pasa un tiempo, comemos juntos. Hay unos chistecitos, ¿verdad? Para reírnos, ¿verdad? Ahí buenas amistades, ¿verdad? Y luego Dios te dice: disculpe, hijo, pasamos buen tiempo, me encanté mucho, pero te voy a decir esto. De aquí, cuando salgo de aquí, voy a destruir a la ciudad de tu sobrino. ¡Oh! En inglés decimos, ¿what? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Vas a ir a destruir a la ciudad donde vive mi sobrino? Ahora, en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Abraham rescató a Lot emocionalmente, ¿verdad? Abraham rescató al cuerpo de Lot cuando se lo llevaron, ¿verdad? Fue a rescatar al cuerpo de Lot. Pero ¿cómo se supone que Abraham va a rescatar a su sobrino de la ira de Dios? Del fuego de Dios, del juicio de Dios. ¿Cómo se supone que un hombre va a rescatar a su sobrino, a su familia, a su pueblo, a su vecindario, a su estado, a su nación del juicio de Dios? Si Dios ha dicho que un fuego va a caer sobre este pueblo por los pecados de este pueblo, ¿cómo se supone que nosotros como seres humanos podemos rescatar a este pueblo del fuego de Dios? Vamos a ver aquí tres diferentes cosas, tres diferentes acciones
que tomó Abraham para ponerse en posición para salvar a su sobrino en esta instancia. Número 1, vamos a ver aquí en la Biblia. En el capítulo 18 y verso 1 de Génesis, dice la palabra de Dios así: un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Primera acción de Abraham para ponerse en una posición para rescatar a su sobrino del juicio de Dios. Primer cosa que hizo, él reconoció a Dios en un día caliente. Reconoció la presencia de Dios en un día caliente. Ahora, aquí veo que hay unos que, ¿verdad? Ustedes saben algo de un día caliente, amén. Algo conocen ustedes, ¿verdad? En este momento era, la Biblia dice, un día muy caluroso y Abraham estaba en su carpa, pero cuando la presencia de Dios llegó a su hogar, él salió al calor a darle la bienvenida. Él reconoció la presencia de Dios en un día caliente. Ahora, para nosotros, ¿verdad? A veces la vida se nos pone caliente y nosotros decimos, ¿dónde está Dios? A veces las circunstancias se nos ponen incómodas y nosotros decimos, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué Dios me ha abandonado en este tiempo? ¿Por qué cuando yo lo necesito más, Él como que se desaparece? Dios, ¿dónde estás? Se me puso caliente el día, se me puso incómodo la circunstancia. ¿Dónde estás, Dios? Y a los 6 meses o al año nos damos cuenta que Dios estaba presente, pero nosotros no lo reconocimos. Amén. Nosotros tenemos que ponernos que tener un conocimiento, unas amistades con Dios, ¿verdad? Con la presencia de Dios, que cuando la presencia de Dios llega, no importa las circunstancias, nosotros reconocemos la presencia de Dios. Amén. Abraham reconoció la presencia de Dios en un día caliente. ¿Cuántos de nosotros, cuando se nos pone caliente en la vida, cuando se nos pone incómodo en la vida, reconocemos la presencia de Dios? Amén. Ahora, en este tiempo, en esta semana, ahorita en este congreso, ahorita en este auditorio, ¿verdad? Estamos aquí en la presencia de Dios. Vamos a tomar este tiempo para decirle al diablo, no importa lo que está sucediendo afuera de este lugar, en este lugar vamos a tener un encuentro con la presencia de Dios. Amén. Vamos a decir, no importa lo que está sucediendo en mi pueblo ahorita, en este momento yo voy a tener un encuentro con la presencia de Dios. Amén. No importa qué está sucediendo en la política ahorita, en este momento me voy a dedicar a la presencia de Dios. Amén. No importa mis circunstancias económicas ahorita, en este momento voy a buscar la presencia de Dios. Y hermanos y hermanas, cuando buscamos la presencia de Dios en este lugar, tenemos lo necesario cuando salimos de aquí para cambiar nuestras circunstancias por fe. Amén. Amén. Lo segundo, la segunda acción de Abraham es que cuando la presencia de Dios estaba presente, ¿verdad? Cuando Dios estaba presente, no dejó que ese momento pasara sin ofrecerle algo a Dios. Le dio una ofrenda. Abraham le dijo a Dios, no pases de aquí sin que te dé un poquito de pan y un poquito de agua. El Señor dice, está bien, aquí me espero. Y Abraham corrió a su casa y agarró una ovejita, ¿verdad? Y un pan y queso y leche, ¿verdad? Y le trajo una buena comida al Señor.
Abraham no dejó que ese momento pasara, que la presencia de Dios se fuera de ese lugar sin él ofrecerle algo a Dios. Amén. Ahora, la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda es algo tan importante. Si nosotros queremos entrar a la economía de Dios, la ofrenda es muy importante. Si nosotros queremos entrar a la bendición de Dios, la ofrenda de Dios es nosotros diciéndole a Dios: yo quiero tomar tu mano, yo quiero obrar en las obras que tú estás haciendo, ¿verdad? Yo quiero entrar a la obra de Dios. Yo quiero entrar, yo quiero ser compañero del negocio de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a la obra de Dios, Dios se acerca a la obra del ser humano. Amén. Nosotros, por medio de una ofrenda, podemos entrar a la economía de Dios. Amén. Ahora, número 3, ¿verdad? Tercer cosa que hizo Abraham en esta historia para ponerse en posición para salvar a su sobrino. Primeramente reconoció a la presencia de Dios en un día caliente. Segundo, no dejó que Dios se fuera de ese lugar sin ofrecerle algo. Pero tercer, Dios dice: ya me voy de aquí. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham dice: yo voy contigo. Amén. La Biblia dice en el verso 16: después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Gomorra. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Cuando Dios se movió, Abraham se movió. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros, cuando vemos que Dios se está moviendo, nos quedamos sentados, nos quedamos plantados? Cuando vemos que Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere llamarte a ti, cuando el llamado de Dios, hermanos y hermanas, cuando Dios nos llama a su obra, a un ministerio, ¿verdad? No es porque Dios nos va a enviar solos. Si Cristo dije: yo estaré con ustedes hasta todos los días, ¿verdad? No los dejaré solos. El Espíritu Santo va con nosotros. Entonces, cuando Dios nos llama a un ministerio, no vamos solos, vamos con Dios, vamos con la presencia de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando Dios nos llama, cuando vemos que Dios se mueve, nos quedamos plantados? Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos la obra de Dios, dejamos que Dios haga su obra, pero nosotros aquí nos quedamos observando y no entramos a la obra de Dios? No seguimos los pasos. Podemos nosotros leer la Biblia y ver las obras de Dios. Amén. Y cuando vemos esas obras, decimos: qué lindo lo que hizo Dios en los tiempos bíblicos. Y no nos damos cuenta que hoy Dios todavía está obrando. Qué lindo en la Biblia cada paso que tomó Cristo, y no nos damos cuenta que Cristo todavía está caminando en este mundo. Escuchamos historias de misioneros y de avivamientos y decimos nosotros: qué lindo lo que Dios hizo en ese tiempo, y no nos damos cuenta que Dios quiere hacer lo mismo y más grandes cosas en este tiempo. Escuchamos historias de misioneros de cómo fueron, dejaron su hogar y fueron a otro hogar, cómo viajean de un lado a otro a visitar a gente para predicarles el evangelio. Y decimos: qué lindo lo que están haciendo los misioneros, y no nos damos cuenta que Dios nos quiere usar a nosotros también. Vemos que Dios está obrando, pero no entramos a esa obra. Abraham dijo en esta escritura que cuando Dios se mueve, yo camino con Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos que Dios se está moviendo, caminamos con Dios? Amén. Entonces, tres cosas, ¿verdad? Tres acciones de Abraham para ponerse él en una posición donde él
pudo rescatar a su sobrino Lot. Pero vamos a seguir con la historia, ¿verdad? ¿Qué fueron las tres acciones? Número uno, reconoció la presencia de Dios en un día caliente. Número dos, no dejó que la presencia de Dios se fuera de ese lugar sin ofrecerle algo. Y número tres, cuando Dios se mueve, Él se mueve. Amén. Ahora, vamos a seguir adelante aquí en esta historia. Porque Abraham rescató a Lot emocionalmente. Abraham rescató a su sobrino Lot, al cuerpo de su sobrino Lot, ¿verdad? Pero ahora aquí estamos en un momento cuando Dios dice que va a destruir a la ciudad donde vive Lot. Vamos a ver cómo es esta conversación entre Dios y Abraham. En el verso 20, estamos en Génesis capítulo 18 y verso 20. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Ahora, quiero darles una imagen aquí, ¿verdad? Quiero para que vean lo que ha sucedido aquí. Hermano Noé, venga aquí adelante. Quiero enseñarles lo que ha sucedido, ¿verdad? Este es Abraham. Yo soy Dios. Yo soy Noé, dice. Este es Abraham. Yo soy Dios. Yo le acabo de decir a Abraham que voy a ir a Sodoma y Gomorra, y si el pecado de esas ciudades es tan grande, es tan grave, voy a destruir la ciudad. Y la Biblia dice que los dos ángeles que iban con Dios fueron a la ciudad, pero la Biblia dice que el Señor se quedó con Abraham. En la letra original de la Biblia, lo que dice esa escritura es que el Señor se quedó frente a Abraham. Ahora, quiero que vean lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Él está en posición. Él se puso en un lugar donde él puede interceder por Sodoma y Gomorra, porque su sobrino está en ese lugar. Ahora, también quiero decirles esto. Si la relación entre Abraham y Dios no existe, no importa lo que hace Abraham, no importa su relación con Lot, no importa qué tanto él quiere salvar a su sobrino, él no está en posición para salvarlo. Pero en este instante, él se puso en una posición donde él puede interceder por la ciudad. Amén. Pero en ese momento, los dos ángeles van a la ciudad y Abraham está en una posición donde él puede interceder por la gente. Y la intercesión significa esto: que un hombre se para en medio del juicio de Dios y de la gente pecaminosa. El hombre se pone entre Dios y la gente. Ese es interceder por la gente. Amén. Pero la Biblia dice que Abraham no se quedó enfrente, en medio de Dios y la gente. La Biblia dice que Dios se quedó frente a Abraham. Ahora, uno que es Abraham, ¿qué está viendo? ¿Qué ve sus ojos? Él está viendo a Dios, al Dios que ha dicho que va a destruir a la ciudad, y está viendo a la ciudad. Y es como que si Dios está haciendo un desafío a Abraham. Abraham, voy a destruir a la gente. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y yo siento que Dios, con el evangelismo, Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros.
La gente va a ir al infierno a una eternidad si no conocen a mi Hijo Cristo. ¿Qué vas a hacer? Voy acá, donde entienden, ¿verdad? La gente va a ir al infierno si ustedes no, si no conocen al nombre de mi Hijo Jesús. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? A ver, acá. Voy a destruir a la ciudad. La gente va a pasar una eternidad en el infierno, en el fuego. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay gente cuando salimos de este cuarto, ¿verdad? Cuando salimos de este auditorio, que no han escuchado al nombre de Cristo y si mueren en este instante, pasan una eternidad fuera de la presencia de Dios porque no han conocido a Cristo. ¿Qué vas a hacer? Es el desafío. ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? Hay una gente que no ha escuchado el nombre de Cristo, hermana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Amén. Ahora, quiero que vean una cosa más. Amén. La Biblia dice así, en el libro del profeta Ezequiel, la Biblia dice así: Dios dice, estaba buscando a un hombre que vaya a interceder por la gente, pero no encontré uno. Qué triste esa palabra. Estaba buscando un hombre o una mujer, ¿verdad? No, espérate. Estaba buscando un hombre o una mujer, ¿verdad? Que se pare delante de mí para interceder por la gente, para orar por ellos, para que yo no destruya al pueblo, ¿verdad? Pero no encontré a ni uno. No encontré a uno. Qué triste esa profecía. Amén. Pero quiero enseñarles algo. Quiero que vean esto con sus ojos. Abraham, Dios, ¿verdad? Abraham, Dios. Yo creo que hay un live stream. Ven acá, hermano, ven acá. Abraham, Dios. Abraham, Dios. Saludos a todo el mundo que está viendo por live stream. Amén. Ahora, quiero que vean algo, porque la Biblia dice que en este instante los ángeles fueron a destruir a la ciudad, pero Dios se quedó ante Abraham. Cuando Dios buscaba a un hombre y no encontró a uno, Dios vino a este mundo como un hombre y Él mismo se hizo. Él mismo está intercediendo por nosotros. Él mismo se hizo el sacrificio para los perdidos. Cuando Dios no encontraba ni un hombre, Dios mismo vino a esta tierra a pagar ese precio para nuestra salvación. Ahora, en este instante, ¿verdad? Abraham pudo salvar a su sobrino Lot, pero no pudo salvar a la ciudad. Pero Cristo ha venido a esta tierra y Cristo ha dicho: yo lo hago, Padre Dios, yo lo hago. Yo me pongo en ese lugar entre Dios y la gente. Yo voy a interceder por la gente. Yo voy a hacer el sacrificio para que tu fuego, tu ira, tu juicio no caiga en la gente. Yo voy a ser ese hombre que estabas buscando. Dios mismo, Cristo mismo, es ese hombre para nosotros. Amén. Y nosotros, cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios el Hijo, Jesucristo, es el sacrificio para nosotros. Amén. Ahora, Cristo, su cuerpo fue crucificado.
Su cuerpo fue enterrado y su cuerpo fue resucitado. Y ahora, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Escuché un amén. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Amén. No digan nosotros. Como dice el pastor Ronnie, cuando decimos nosotros, después decimos los otros, ¿verdad? No digan eso, digan yo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que vino aquí, que fue crucificado, ese cuerpo que fue enterrado, ese cuerpo que resucitó. Nosotros en nuestros pecados fuimos crucificados, ¿verdad? Este mundo nos crucifica con nuestros pecados. Este mundo nos destruye. Este mundo no es bueno para nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos enterrados, pero también resucitamos. Nosotros somos nueva generación, nueva creación en Cristo. Somos el cuerpo resucitado de Cristo. Amén. Ahora, igualmente, hay gente con ese entendimiento, ¿verdad? Hay gente que va a pasar una eternidad separados de la presencia de Dios. Hermano, ¿qué va a hacer? Hermano, ¿qué va a hacer? Hermana, ¿qué va a hacer usted? Aquí, toda esta fila aquí, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Verdad? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Con ese entendimiento que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Puede sentarse, hermano. Unos aplausos para el hermano Noé, para el pastor Noé. Con ese entendimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos aquí en el Congreso Familiar 2025. Vamos a escuchar las prédicas de los pastores. Vamos a aplaudir un poquito, vamos a gozarnos un poco y vamos a decir, ese fue un buen congreso. Salí yo muy inspirado, ¿verdad? Y vamos a regresar a nuestros hogares. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué hacemos? ¿Solo vamos a disfrutarnos por esos 4 o 5 días y ya? Yo tengo una opinión, hermanos y hermanas. Yo tengo una opinión. Los que están en este cuarto son diferentes. Hay unos en este cuarto que son diferentes. Hay unos en este cuarto que van a decir, no, esa no solo fue una buena enseñanza, una buena prédica, esa no solo fue una buena enseñanza de sanidad en esta tarde, en esta mañana, del discipulado en esta mañana. Eso no fue solo una buena enseñanza, solo una buena plática, pero esos fueron instrucciones del corazón de Dios para que cuando me voy de este lugar, tengo yo algo que hacer. Amén. Ese fue equipaje de nuestros líderes en AFSM. Amén. Para que cuando salemos de aquí tenemos algo que utilizar, tenemos una palabra que predicar, tenemos algo que podemos usar para ganar a los perdidos, tenemos algo que podemos usar para sanar a los enfermos. Amén. Amén. Es mi opinión, pero yo pienso que en esta cobertura de AFCM, esta cobertura espiritual, hay gente diferente. Amén. Hay una gente que va a salir de este lugar con una compasión para los perdidos. Hay una gente aquí que va a salir con un fuego dentro de ellos para los enfermos, para ir a sanar, para ir a interceder, para ir a orar por ellos. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí son diferentes? Amén. ¿Cuántos aquí somos una generación, una criatura que quiere seguir la voluntad de Dios? ¿Cuántos aquí, cuando Dios busca un hombre, encuentra a este cuerpo? Amén. A este cuerpo de creyentes que va a interceder por la gente, que va a ir por las calles predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos somos aquí? Amén. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a tomar un momentito. Quiero invitar al Ministerio de Alabanza que venga aquí adelante.
Y vamos a tomar un momentito aquí para ir delante de la presencia de Dios. Amén. Quiero contarles una historia que leí hace años, ¿verdad? En tiempos de antes, ¿verdad? Había una nación que era muy malo con los cristianos, con los creyentes. En un estadio grande, llegaba mucha gente y se sentaban a ver, ¿verdad? El deporte. Pero el deporte era un deporte de unos cristianos en medio del estadio y soltaban tigres y leones en el estadio con los cristianos. Ahora, ¿cuántos saben que un ser humano contra un león o contra un tigre, ¿verdad? Es muy difícil que un ser humano gane, que un hombre gane eso, ¿verdad? Multitudes de cristianos metían ahí el estadio y soltaban los tigres y los leones. Ahora, llegó un día cuando un soldado dijo, esto no está bien. Lo que estamos haciendo con los cristianos no está bien. Y en ese día, ese soldado con su espada, con su escudo, ¿verdad? Salió al estadio solo salió al estadio, sacó su espada y hizo un círculo en la arena. Y delante de todos los que estaban ahí para ver ese deporte de hombre contra león, de cristiano contra tigre, ¿verdad? Este soldado dijo así: lo que estamos haciendo es mal. Lo que estamos haciendo con esta gente es mal. Y yo me pongo aquí en este lugar. Si vas a matar a ellos, primero me matas a mí. Pero este es el desafío. ¿A cuál otro soldado en este lugar? ¿A cuál otro soldado igual que yo va a entrar a este círculo para defender a los cristianos? Y en ese momento, muchos soldados salieron, ¿verdad? Al estadio con el soldado, se metieron al círculo y todos ahí se quedaron parados y dijeron juntos: esto es mal. Lo que estás haciendo con los cristianos es mal. Pero esto es lo lindo, hermanos y hermanas. En ese momento, los cristianos que estaban en ese estadio, que estaban esperando la muerte, salieron ellos y se pusieron alrededor de los soldados. Los cristianos salieron a proteger a los soldados, listos en ese momento para proteger hasta los enemigos de ellos. Amén. En este momento, ¿cuántos de nosotros tomamos ese desafío? Hermanos y hermanas, aquí está el círculo. Aquí adelante está el círculo. Y les digo en este tiempo, en este momento, ¿quién entra al círculo conmigo? Para ponernos en oración, para interceder por los perdidos, los que no han escuchado el nombre de Cristo. En este momento los invito a este lugar. Pasen adelante los que quieren entrar al círculo. Amén. Vamos aquí todos. Vamos, ¿quién más viene? ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? ¿Quién más se atreve a venir aquí al círculo? Vamos a orar, vamos a interceder por los perdidos. Hermanos y hermanas,